Bien, señores, en los años 90 nosotros teníamos muy a menudo unas luchas que se llevaban a cabo entre propietarios de estaciones de combustible y las petroleras que despachaban en aquella época, desde la refinería. Teníamos 4 petroleras, teníamos Texaco, Esso, Shell y Isla, que era puertorriqueña. En el 90 fue la crisis, donde no había gasolina en la ciudad y todo eso. Exacto. A partir de esa fecha se discutía mucho los márgenes. Se hablaba del margen, se hablaba de una cosa que era de evaporación. ¿Tú te acuerdas, Carlos? Sí, de evaporación. Y nuestro invitado predilecto de esa época era Ignacio Espaillá. Ignacio Espaillá es propietario de estaciones de combustible y le hemos rogado que viniera aquí para que nos eche unas gotitas en los ojos sobre un conflicto que ha surgido entre propietarios de estaciones de combustible. Resulta que en los años 70 o en los años 60 el gas licuado de petróleo tenía subsidio. Es cierto, ¿verdad? Tenía subsidio y las estaciones, como tenían un tratamiento fiscal diferente, se hacían en lugares separados de las estaciones de combustible tradicionales que vendían gasolina, gasoil. El gas licuado, el gas natural no existía. Estábamos hablando solamente de el gas licuado de petróleo. A partir de esa fecha comenzó a distorsionarse el mercado y empezaba a usarse gas de licuado de petróleo, además de la cocina para el carro, con 2 impuestos diferentes. Es asunto que se distorsionó el mercado. Ahora resulta que hay algunas personas que entienden que todo combustible debe de venderse en un solo lugar y otros piensan que los combustibles deben de venderse en 3 lugares. Y parece ser que el problema no es tan serio porque generalmente los que venden combustible tradicional, gasolina, gasoil, también venden gas natural y venden GLP. Pero parece ser que hay otra tendencia. Yo quiero que Ignacio nos diga qué era, qué se quiere ahora y cuál es la solución. Ignacio, gracias por estar aquí. Muchas Ignacio gracias. fue presidente de Anadegas, ¿no? Sí. Por muchos años. Sí, Es. señor. ¿Sigue siendo? Sí, pero él es reelecto. Es monopolio. Yo soy socio Asesor de Anadega y de asesor. y por mi condición de expresidente soy asesor de Por Vida y miembro del Consejo Directivo de Por Vida de la Asociación Nacional de Detallistas de Combustible y me siento muy honrado de ser miembro de esta honorable organización. La verdad, Julito, que el tema de los combustibles es algo que la sociedad debe siempre estar atento porque de los combustibles dependemos, no solamente de los combustibles líquidos, sino también de la energía. Y en el caso específico de nuestro sector, el gas propano ha ocupado un espacio especial que se lo colocó el presidente Joaquín Balaguer cuando en su afán de evitar la quema de árboles, desarrolló proyectos de apoyo a que el campesino llegara a tener estufa en sus hogares y así evitar el uso de los árboles para quemar, para producir carbón y cocer sus alimentos. Y también el presidente Balaguer incentivó con precios diferenciados de manera puntual en este producto, lo que lo hizo atractivo cuando los precios internacionales del petróleo subieron para que usuarios de automóviles buscaran este producto como carburante en sus vehículos. Esa tendencia se acrecentó cuando ya en este siglo el petróleo subió a precios astronómicos en el 2008 y entonces con leyes ya dictadas por el Estado Dominicano donde exonera el gas propano de impuestos, mientras a los demás combustibles se le ha impuesto el arbitrio más alto que puede existir
donde se recolectan unos 45.000 millones de pesos cada año, y en exoneraciones a sectores productivos del país y no productivos, se le exoneran unos 36.000 millones. O sea, y no productivos. Y no productivos. Sí. También. Y no productivos. Entonces, esa realidad define que el mercado de los combustibles se convierte en un proceso complejo, pero ya intervienen otros factores. Con el crecimiento urbano de las ciudades, la sociedad necesita tener suministro de los combustibles y de energía que requiere de forma organizada. Y esta parte es la que genera que exista una tendencia en el mundo de que el combustible esté localizado en un sitio seguro, en zonas pobladas, que permita que el usuario no tenga dificultades para suplirse. Y resulta que las plantas envasadoras o fraccionadoras de gas propano ordinariamente se instalaron en lugares apartados, no están previstas en su estructura, en su reglamento 2119, que vaya a suplir las necesidades automotrices, y esa situación provoca que el usuario tenga algunas dificultades y aún más, mucha a veces inseguridad por el manejo inadecuado de este producto en un lugar que no está estructurado para tal fin. Esa situación es la que lleva a que Anadegas, como asociación que agrupa a todos los detallistas de combustible, orientada por la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible, una entidad continental la cual yo presido en República Dominicana, procure que este producto llegue con mejor capacidad y facilidad a los usuarios. Y desde años pasados, años anteriores, Anadegas ha procurado que la población reciba el combustible automotriz de aquellos que han decidido usar gas propano de forma más eficiente y de manera muy puntual, con dos parámetros que son fundamentales: que se reciba la calidad del gas propano que demandan y la cantidad que la gente paga. Esa condición la población siempre la ha visto con buenos ojos, porque el ciudadano desde hace mucho tiempo tiene dificultades con el tradicional actor de las plantas envasadoras y fraccionadoras por algún tipo de comentario que no vale la pena entrar en consideración, pero de manera real hay una desconfianza en ese actor, y siempre ha estado identificado que los detallistas de combustible, que son los que están autorizados a estar en zonas urbanas cumpliendo con unas normativas de seguridad, sean los que suplan el combustible. Y en este caso, ahora hay un debate sobre la conveniencia o no de que el Estado dicte disposiciones reglamentarias para que esta necesidad de la sociedad sea satisfecha a partir de que un reglamento dictado en marzo del año 1972, que no preveía que el gas propano se fuese a usar en automóviles, y que en aquella oportunidad, de manera puntual, estableció la prohibición de que ese fraccionamiento de cilindro que estaba dirigido a las amas de casa no se hiciera en ningún otro lugar que no fuese esas plantas fraccionadoras o envasadoras de GLP, debido a que se generaba ciertos riesgos, y allí, en esa disposición, establece que no puede ser vendido en las bombas de gasolina. Yo quiero que atienda bien el término bomba de gasolina, porque hasta marzo del 72 lo que existía en el país eran bombas de gasolina. ¿Qué era una bomba de gasolina? Era un lugar sin ninguna condición técnica que despachaba gasolina. Y en la Mella, o en la calle España, o en la Isabel la Católica, usted veía que en una acera sacaban una manguera y le suplían combustible a los usuarios. Eso es en marzo. En octubre de ese mismo año, el Estado Dominicano, a través del Congreso, regula el tema bomba de gasolina y dicta la ley 407-72, que define entonces un nuevo ordenamiento, y también dicta la ley 317-72. ¿En qué año?
1972. En el mismo año del reglamento, meses después. Ya. Entonces ya el reglamento evalúa las bombas de gasolina, pero la ley 317 crea las estaciones de servicio. ¿Y qué es estación de servicio? Que ahora no puede ser un tanque en el patio o en una sala de una casa, sino que tiene que ser un terreno donde tenga un mínimo de 2.500 metros, que su parte más pequeña debe tener 50 metros, para garantizar que esa instalación de esos productos carburantes que necesita la sociedad no creara ningún tipo de dificultad ni accidente, y también crear facilidades. Entonces ya el reglamento 2119 queda obsoleto. ¿Por qué queda obsoleto? Porque a partir de ahí lo que se crea es una estructura que se llaman estaciones de servicio, y desde esa época, desde el año 72 al día de hoy, las estaciones de servicio han ido creando una plataforma diferente, donde en cumplimiento de esa ley que establece que es en las estaciones de servicio que se debe vender el combustible automotriz y no en ningún otro lugar, ya dejó sin efecto la disposición del reglamento 2119, porque se decía que no se podía fraccionar GLP en bomba de gasolina, y entonces ahora las estaciones de servicio son las que están autorizadas a vender el combustible automotriz. Como no se usaba en el 72 el combustible GLP en actividad automotriz, no había problema. En el tiempo, el problema de que se diferencian los precios, primero por el incentivo al gas propano para permitir o no permitir la deforestación del país, que crea una diferencia entre el valor del dinero que usted va a pagar por la energía que va a comprar, fue creando la posibilidad de que el usuario automotriz saliera a buscar ese combustible, y así fue creciendo un mercado que hoy, un mercado que corresponde de acuerdo a esa ley a las estaciones de servicio. Y hoy las estaciones de servicio... ¿Cuál es el problema actual? Las estaciones de servicio, ahí vienen, ahora quieren retomar su mercado, ese mercado de automóviles que está siendo suplido por un actor que su origen y su razón de ser es fraccionar cilindros, y para eso no hay una serie de reglamentaciones similares ni iguales a las estaciones de servicio. Entonces ese tema es el que está en el debate actual. Nosotros estamos en la disposición de procurar que la sociedad reciba el combustible en un mismo techo, que permita que en las zonas urbanas, en ese lugar seguro que se llama estación de servicio, con un territorio que es igual o mayor a 2.500 metros, imagínense 2.500 metros, estamos hablando alrededor de 5 tareas de tierra, que el usuario pueda allí tener la facilidad de suplirse su combustible. Y en adición, nosotros ya hemos, en el año 2008, 2009, preparamos un reglamento que se lo entregamos a Industria y Comercio, donde nos comprometemos a corregir muchas situaciones que se dan en el mundo automotriz, con el uso del GLP. Bien. No Ignacio, se puede negar que ha habido accidentes e incidentes en esos dispensadores de gas en los últimos años. ¿Cómo se garantiza al pueblo que eso no va a ocurrir cuando sea un establecimiento como el que usted habla? Lo que acontece es que la planta envasadora y fraccionadora de cilindros no están estructuradas para recibir automóviles, y ellos no han desarrollado un know-how con la seguridad necesaria, pero en las estaciones de servicio sí lo hay. Y en ese quehacer nosotros, en ese reglamento que propusimos, que no necesariamente tiene que ser ese, pero es una guía, establecíamos procedimientos de carácter técnico que dan garantía de que eso no suceda, dándole la misma condición que hoy tienen en el manejo de la gasolina y el gasoil en las estaciones de servicio. bien, hay dos cosas que yo te confieso que no entiendo. A veces nosotros preguntamos cosas que entendemos, pero para que el invitado pueda explicarle al público, pero esta te confesamos que no lo entendemos. Lo primero es, cuando se habla de que todas las estaciones que hoy expenden gasolina, gasoil, y algunas tienen hasta gas natural, es decir, solamente añadirle que puedan vender GLP. No, gas. GLP, eso es lo que quieren, que vendan esas estaciones, que vendan todo el GLP, que vendan todos los 4 combustibles. Y no sé si es automático de que todas las que venden gasolina vendan gas licuado de petróleo,
y que todas las que venden gas licuado de petróleo se conviertan en expendedoras de gasolina y gasoil, o eso tiene que estar previa a una inspección y autorización en cada caso de quienes otorgan los permisos? Exacto, lo Habilitación último. y acreditación. Lo último, primero sería en base a una reglamentación que hay que ponerse de acuerdo con ella, y va a resultar que no todas las estaciones de servicio de hoy podrán vender GLP, porque la evaluación que se haga de la normativa a crearse va a provocar que no en todos los sitios que hoy se vende gasolina se podrá vender GLP. Y habrá una condición muy especial, no en todas las plantas envasadoras que hoy venden GLP podrá venderse gasolina, porque también habrá una situación particular que deberá cumplir con las normativas. Ahora bien, lo que sí va a haber una condición es que inmediatamente se cree esa normativa donde se fraccione cilindros, o sea, una planta envasadora que siga fraccionando cilindros, o sea, que llegue una camioneta, un camión cargado con cilindro vacío, con 50 cilindros, y comienzan a llenar cilindros, ahí no podrá entrar un automóvil, porque eso es un riesgo. Donde se llenan para el hogar, para las casas de familia, O sea, no va a haber. toda aquella planta fraccionadora seguirá siendo planta fraccionadora. Si ella quiere venderle automóvil, entonces ella tiene que adecuarse tecnológica y técnicamente para permitir el acceso de automóviles de forma ordenada y cumpliendo con las normativas para poder entonces servir al mundo automotriz, y esa planta se convertiría en una estación de servicio. Ignacio, después que el mercado de combustible cambió, porque ha cambiado en dos formas. Primero, ha provocado que muchas personas incursionen en ese negocio, porque los márgenes, con el aumento del mercado, no es que han aumentado los márgenes, pero ha aumentado el volumen, por tanto, aumentan los beneficios. Hay un oligopolio. Cuando vendió la Shell y vendió la Texaco, surgieron 4 o 5 grandes expendedores. Tú se mantiene todavía con un grupo que mantiene una franquicia. Yo quiero preguntarte, ¿por qué esos grupos, que son muy pocos, no pasan de 4 o 5, no se ponen de acuerdo y le llevan una solución a Industria y Comercio, y no dejan que Industria hoy se destape con un comunicado que no es más que más de lo mismo de lo que tú estás hablando? No, bien, yo quiero sintetizar algunas cosas del pasado. La Industria y Comercio de hoy no es la Industria y Comercio de ayer, aunque estemos dentro del mismo gobierno del PLD. Recordar que en el año 2009, esa Industria y Comercio militarizó varias estaciones de servicio que, en cumplimiento con la ley 407 y 317, procuraron vender gas propano automotriz, y en esa oportunidad, de forma indebida, fueron militarizadas en ese accionar bajo la dirección de Anadegas, que yo presidía. Esa Industria y Comercio de esa época evolucionó hasta llegar al penúltimo ministro que tuvo Industria y Comercio, el cual se recuerda muy tristemente por su forma de trabajar. Hoy Industria y Comercio, después de la llegada de Toca, ahora como ministro, el arquitecto Toca, y previamente con Temístocles Clemontaz, un técnico muy versado y capaz, las cosas han cambiado, porque ahora allí no prima el interés mercurial del funcionario en hacer negocio con sus autorizaciones, sino que prima el criterio técnico. Y en este momento están todas las condiciones dadas, colocándole a estos actores el que hagan valer lo que la sociedad necesita, o sea, que actúen no en procura de lo que de forma particular ellos se puedan obtener de forma mercurial, sino que actúen como ellos han presentado su perfil, como personas que en procura de que la sociedad sea beneficiada de decisiones y acciones en favor del desarrollo y el crecimiento de la misma. Y es cierto que nosotros en el pasado tuvimos todas esas dificultades, pero era el resultado de unas autoridades que tenían otras motivaciones. ¿Cuáles eran esas otras motivaciones? Eran justamente que esos grupos
que ya no están en el país, quiero aclarar que hay una separación. Esas empresas transnacionales de unas entidades que dominaron el mercado casi por 100 años en República Dominicana, ya se fueron, ya no están en el país ninguna. Existen las marcas, pero los capitales ya no son foráneos. Esas empresas, a nosotros, a Nadegas, le correspondió despedirlas y darle las gracias por el know-how que nos dejaron, porque aprendimos de ellos. Pero nos correspondió despedirla y entonces recibir ahora a inversionistas nacionales, que son los que ahora participan en el mercado de los combustibles. Y con estos accionistas nacionales nosotros queremos confraternizar y como sector detallista, un sector social, porque somos una parte económica, pero somos actores sociales. Nuestros relacionados y nuestros detallistas están en cada pueblo, siendo parte de cada ciudad, de cada municipio, y buscándole solución a muchos temas que esas transnacionales no le podían buscar solución, porque eran capitales foráneos, eran empleados, pero aquí están los dueños en cada pueblo. Y en este proceso que vivimos hoy, y con esas autoridades que hoy nos dirigen, nosotros tenemos el convencimiento de que nosotros podremos desarrollar algo a favor de la sociedad. Este principio de los combustibles no es un tema que nosotros en República Dominicana nos lo estamos inventando. A mí, como presidente para la República Dominicana de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible, les puedo contar la experiencia que yo he tenido en muchos países, en Costa Rica, por ejemplo, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Hay otras experiencias en toda Europa. En toda Europa se usa que los combustibles estén bajo un mismo techo. En el Asia, y es tal vez la solución a los ciudadanos más efectiva para que no tengan que andar corriendo. Y en ese quehacer, ahora estas autoridades que tenemos tienen la oportunidad de dar esa facilidad a la sociedad dominicana, ya despojado de intereses personales como existía anteriormente. Entonces, ¿el GLP usted cree que para vehículos se puede vender en una estación de combustible, de gasolina? Déjeme decirle que sí, de manera absoluta. La CLAE considera que en las estaciones de servicio es el sitio para suplir todos los energéticos que necesite. Entonces lo que hay que llegar es Inclusive, usted hablaba del carro eléctrico, en las estaciones de servicio es el lugar para disponer instalaciones para cuando ese carro eléctrico llegue, se pueda recargar la batería. Y en las estaciones de servicio es el lugar donde podríamos tener el suministro de hidrógeno cuando usemos hidrógeno como combustible, que es una de las grandes proyecciones que tiene la sociedad, o cuando voy a irme más lejos, o cuando nosotros tengamos que usar energía nuclear en nuestro vehículo, nosotros venderíamos la cápsula nuclear con seguridad dentro de las estaciones de servicio. Bueno. Porque déjeme decirle, el proceso va avanzando, nosotros no sabemos cuál va a ser la energía del futuro. Ahora, nosotros sí sabemos que hay que despacharlo y hay que almacenarlo y hay que controlarlo en un sitio seguro. Y el sitio seguro, ante la condición territorial de los 2.500 metros, es la estación de servicio. Ignacio, sigue siendo un negocio y un negocio muy lucrativo en el mundo entero, también en la República Dominicana. Esa modalidad de transformar las estaciones de servicio, ¿cómo beneficia al pueblo, al usuario? ¿Eso abarata en algo el combustible? ¿Eso lo hace necesariamente más accesible, más fácil de acceder a él? Primero, al tenerlo en un solo sitio, nos da la oportunidad de instalar y desarrollar toda la tecnología necesaria para que se dé seguridad al usuario. Y eso lo hemos logrado, y usted ve que aquí hay accidentes, como usted dijo ahorita, pero son accidentes que se producen por la condición inadecuada del manejo del gas propano, pero que tiene sus orígenes. Sin embargo. Entonces, ya la seguridad, al tener una condición de instalaciones adecuadas, permite ya un beneficio a la sociedad. Lo segundo es que a la medida que usted concentra el suministro de energía en un lugar, aumentan los volúmenes de despacho y entonces bajan la intermediación y los costos, porque no es igual que usted instale una bomba de patio o una instalación corriente donde se vendan 200 galones de gas propano o de combustible al día, en una instalación que se vendan 2.000 galones. Ya resulta que el mismo operario que despacha los 200, despacha los 2.000.
entonces tiene menos costo. Al tener ¿Habrá, menos habrá costo, una comisión para supervisar esas instalaciones? esa es la continuamente? normativa que nosotros pedimos al Ministerio de Industria y Comercio, que se aboque a desarrollar y que sea en convivencia y en coordinación con todos los actores, porque ahora somos todos dominicanos. En aquella oportunidad había capital foráneo, ahora en el negocio de los Ahora hay combustibles, españoles, turcos, de todas clases. ahora somos dominicanos Aquí. todos, no importa el Una- origen, pero somos dominicanos. Ignacio, ¿aquí hay alguna estación de gasolina que pueda vender 10.000 galones? Sí, Diario. sí, Sí. sí, No muchas, pero hay. sí, sí, sí. Bien. Carlos, Hay un asunto. Ok, puede haber mucha seguridad en las estaciones, pero ¿no debería haber también en el reglamento una restricción de a cuáles son los carros que se le va a despachar? Porque hay algunos carros que usted sabe que pueden ser los principales causantes de un accidente dentro de una bomba por el tipo de instalación que tienen. Mire, cuando estemos ya despachando GLP en las estaciones de servicio, vamos a tener varios beneficios de seguridad. El primero de ellos es que al momento de conectar la manguera de gas al cilindro, nosotros no vamos a usar lo que los planteros o fraccionadores usan para suplir el gas, que es una lanza que la enrocan y cuando terminan de echar, la desenrocan y se bota un bando de gas. No, no vamos a usar eso. Vamos a usar pistola para suministro de gas propano. Esa pistola no tiene esa lanza, sino que tiene un platillo que cuando termine de suministrar cierra. Entonces cuando usted desconecta la manguera, la pistola, inmediatamente no va a tener ese efecto de gas en el ambiente, que hoy por hoy crea mucha dificultad. Pero en adición a eso, el usuario va a tener la condición de que los equipos que se instalen van a tener la protección de vida para dar el servicio automotriz. Ejemplo, la manguera con que se va a servir, que es causa de accidente, cuando el automóvil arranca con la manguera, va a disponer, como dispone también en la gasolina, de un breakaway, que es un dispositivo que si la manguera la arrancan, el breakaway cierra, ya no hay escape. bien. Y vamos a tener de válvula de impacto en los dispensadores abajo, por si tumban el dispensador, también se cierra. Ignacio, Vamos a disponer del sistema de botón de pánico, que si hay un accidente, una situación, te le da el botón de pánico y dispara todos los sistemas eléctricos y saca las bombas y saca la energía eléctrica de los dispensadores, porque la energía eléctrica inicia fuego. Y en el tema ahora de los cilindros y de los automóviles, ante esa realidad, como nosotros vamos a usar pistolas que no son las que se enroscan en los cilindros de cocina, entonces todo aquel que anda con instalaciones chuecas no podrá echar en las estaciones de nosotros, porque nosotros tendremos unas pistolas que tienen un diámetro y un tipo de rosca diferente Pistón, sí. para poder hacer ese servicio. Bien. Ahora, ¿cuál fue nuestro compromiso en el 2008 con los funcionarios de Industria y Comercio? En ese sentido, era que nosotros como estaciones de servicio íbamos a contribuir que esos usuarios que andan con tanques inadecuados, instalaciones inadecuadas, íbamos a provocar el contribuir para que ellos lograran tener instalaciones correctas, entonces ellos podrían ser clientes seguros en el suministro y uso del gas propano. Eso va a permitir entonces que los accidentes bajen a su más mínima expresión o desaparezcan. En las estaciones de servicio va a suceder lo mismo que sucede hoy, donde no hay accidente en el manejo del combustible. Bien. Entonces, sin accidente en el manejo del combustible, implica que la sociedad, entonces, como usted preguntaba, va a tener un gran beneficio, porque Bien. hoy tenemos pérdida de muchas vidas, Bien. no solamente en las estaciones de servicio, sino en las carreteras. Sí, sí. Vemos Sí. constantemente Yo cómo creo se que hay incendian dos cosas vehículos y que eso va Ignacio- a tener una disminución brusca de inmediato. Hay dos cosas que Ignacio Payá nos ha dejado. Una es, no se van a llenar tanques de cilindros en bomba de gasolina. Y segundo, todas las estaciones que se decidan a vender gas licuado de petróleo tienen que someterse de nuevo a la inspección de la autoridad competente. Es decir, que no se trata de un invento de que automáticamente el que vende gas puede vender gasolina y el que vende gasolina puede vender gas. Yo quiero hacerle un Adelante. detalle muy importante. Yo vengo de una escuela formada de aquel Digenor, donde don Hugo Rivera, que en paz descanse, nos formó a nosotros y a la sociedad dominicana. Y nosotros tenemos el criterio de que cuando nos pongamos de acuerdo con las autoridades, vamos a hacer un reglamento en mutuo acuerdo con los actores del mercado.
Eso implica, como lo hacíamos en Digenor, que vamos a sacar una norma de consenso que permita que la sociedad se beneficie de ella. No vamos a hacer una normativa por imposición, sino que tiene que ser algo de consenso. Y nosotros estamos en la mejor disposición de confraternizar con todos estos empresarios dominicanos que participan en el negocio del gas y con el negocio de la gasolina, para que le busquemos esa vía y darle a la sociedad dominicana esta oportunidad de recibir combustible en un mismo lugar y no andar corriendo. Miren qué sucede ahora, Jolito. Hay muchos automóviles que para encender necesitan gasolina y después pasar a gas propano. Pues tienen que ir a un sitio echar gas propano y después a otro sitio echar gasolina. Y eso crea una dificultad más al usuario. Tienen las dos modalidades. Y el que se va para el interior con un tanque de gas, por allá, si es un sitio desconocido, tiene que estar, ¿dónde me voy a echar? Pues oiga, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de las plantas envasadoras y fraccionadoras que hoy suplen a los automóviles cierran a las 6 de la tarde y usted se queda sin combustible si anda con gas propano. Bien. Entonces fíjese que más beneficio alrededor de las estaciones de servicio en los pueblos mínimo llegan a las 10 de la noche y en muchos casos amanecen dando el servicio, porque el combustible es un servicio que se necesita a toda hora, a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, y las estaciones de servicio están ahí para servirle a la población. Vamos a dar gracias a Juan Ignacio Espaillá y quiero cerrar el conversatorio diciendo una cosa. Los sectores que tienen diferencia de criterio, extrañamente, los dos sectores o los dos grupos tienen una particularidad, es que los dos venden los dos tipos de combustible. Y a veces uno dice, pero ¿cómo es posible que el que vende gasolina esté vendiendo gas y lo mismo ocurre en el otro grupo? ¿Por qué tienen una diferencia? Parece que uno tiene más estaciones que el otro. Eso parece ser. Bueno, lo que pasa es que hay un sector, primero, que no participa en el gas, pero que tiene una actitud de darle a la sociedad esa oportunidad de que no tenga que andar correteando, buscando un producto para un lado y otro para otro, y además darle más seguridad al usuario y parar esta desgracia que tiene la República Dominicana de accidentes con el manejo del gas propano, porque se está manejando de forma inadecuada en los automóviles. Entonces normar esto y crear entonces paz en la ciudadanía, porque hay una especie de estrés en la sociedad con el tema del manejo actual del gas propano, que va a cambiar inmediatamente. Bien. Esta situación se decide. Le damos las gracias al ingeniero Juan Ignacio Espaillá Taveras, representante en la República Dominicana de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible. Gracias, Juan Ignacio.